Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase donde vamos a ver una introducción a los tipos de datos en C#. Para ello abrimos Visual Studio y creamos un nuevo proyecto. Voy a hacerlo como aplicación de consola. Le damos a siguiente. El nombre le voy a poner tipos. Poner así, tipos datos. Y voy a cambiar la URL donde voy a crear el proyecto. Le doy a siguiente. Le damos aquí a crear. Y espero la carga digamos, y creación del proyecto. Como indicaba, vamos a ver los tipos de datos. Son fundamentales en programación, ya que definen el tipo de valor que una variable puede almacenar. En C#, los tipos de datos se dividen en tipos de valor y tipos de referencia. En cuanto a tipos de valor, tenemos los enteros con int. Podríamos poner aquí, por ejemplo, int sería un número entero que ocupa 4 bytes y su rango es de aproximadamente menos 2000 millones a más 2000 millones. Tenemos también short, ocupa 2 bytes con un rango de menos 32.768 a más 32.767. Y tenemos también long, que ocupa 8 bytes para números enteros grandes. Cuando indicaba variables, tenemos que hacernos una idea de que esto, por ejemplo, es una posición en memoria donde podemos guardar un dato, por ejemplo el número 1 o el número 12, y este dato tiene un tipo, en este caso, que sería un entero. Sería una variable de tipo entero y esta variable podría tener un nombre para referirnos a ella y podría ser, por ejemplo, num. Cada vez que llamemos en el código a num podremos obtener el valor de esta variable y podremos tener en diferentes posiciones de memoria diferentes valores. Por ejemplo, podríamos tener eso, podríamos tener también la letra A. Cuando es un carácter o una cadena debe ir siempre con las comillas, y los números, como vemos, no hay ningún problema y no tienen que ir con las comillas, a no ser que queramos guardarlo como cadena de texto. Ya iremos viendo más adelante. Bien, una vez visto esto, tenemos también los flotantes o punto decimal. Sería float para valores con decimales, que ocupa 4 bytes y se indica con una F al final. Ya lo veremos también más adelante. Podría ser un número, sería igual a 2.3 y pondríamos la F aquí. Y también tenemos double, que sería un valor decimal de doble precisión y ocupa 8 bytes. Y tenemos también decimal, que sería un valor decimal de precisión alta, generalmente para cálculos financieros, y se indicaría con una M al final. Pondríamos un número y una M al final. Vamos a ver algunas asignaciones para dar valor a las variables como he indicado anteriormente. Podríamos poner, por ejemplo, int edad igual a 25. Ponemos siempre el punto y coma al final. Long sería otro tipo. Estamos poniendo tipo, nombre de la variable y el número. En este caso ponemos una L al final de long. Para los decimales
podemos poner float precio igual a 19, ponemos con 99, una F, como indicaba anteriormente, y double, estamos poniendo el tipo, vamos a poner peso, va a ser igual a 75.5, ponemos el punto y coma siempre al final de la sentencia, y decimal, podemos poner aquí balance, por ejemplo, va a ser igual a 1000, ponemos aquí el punto, 50 y la M al final. Para caracteres y booleanos tenemos char, que es un solo carácter y ocupa 2 bytes, se pondría así. Y tenemos también para el booleano bool, que representa valores de verdadero true o falso false, sería true o false, verdadero o falso. Vamos a ver un ejemplo. Char inicial podría ser igual a el carácter A entre comillas, y bool de booleano podríamos poner es activo, sería igual a true. Pongo aquí un comentario, esto no influye en nada en nuestro código, se lo saltaría el compilador, y podemos poner aquí alguna aclaración, o en este caso el otro valor que podría tomar es activo. Para las cadenas de texto string tendríamos el tipo string, sería cadena de texto y puede almacenar una secuencia de caracteres. Podríamos poner hola, me llamo José, y esto sería una cadena de caracteres o string. Vamos a verlo con un ejemplo. Pondríamos string nombre, sería igual a José Ojeda. Cierro las comillas y pongo el punto y coma. Tenemos aquí ya otro de los valores. Otros tipos de referencias incluyen object para almacenar cualquier tipo de datos y dynamic que determina el tipo en tiempo de ejecución. Bien, hemos visto tipos de datos básicos. En cuanto a las variables, voy a poner aquí el comentario. Variables, hemos visto cómo declarar una variable int número. Con esto declaramos la variable. Ahora podemos asignarle un valor y podemos declarar y asignar un valor a la vez. Podríamos poner int edad igual a 25, con lo cual en la misma línea declaramos y asignamos el valor a la variable. Las reglas para nombrar variables: las variables deben empezar siempre con una letra o un guión bajo, el guión bajo no pueden contener espacios, no podemos poner hola José igual como nombre de variable, no podríamos, tendríamos que poner, por ejemplo, hola guión bajo José, y esto sí sería un nombre de variable correcto. Y es recomendable utilizar nombres descriptivos y seguir la convención camel case. Camel case es, por ejemplo, nombre jugador, y ponemos así. Esto sería un nombre de variable correcto y descriptivo. Un nombre de variable no descriptivo sería, por ejemplo, esto. Con lo cual, en el programa, cuando tengamos muchas líneas, podríamos perdernos y no saber a qué se refiere este nombre de variable. Elimino esto. Y tenemos también las constantes. Voy a poner aquí constantes. Una constante en C es similar a una variable, pero su valor no cambia una vez que se ha establecido.
se declara utilizando la palabra const. Para ello tendremos que poner const y ahora el tipo, en este caso double p, y le ponemos aquí su valor 3,1415,9 punto y coma. Podríamos crear aquí otra variable const int y pondríamos días, semana. Por convención, como estás viendo, los nombres, digamos, de las constantes se escriben en mayúsculas y las variables en minúsculas. Si sabemos que estos valores no podemos modificarlo, por ejemplo aquí estamos asignando un valor a una variable. Si queremos asignar un valor a una constante, pongo aquí ahora que ahora vale esto, y esto nos generaría un error, ya que no podríamos cambiar el valor de una constante. Voy a comentarlo. Voy a poner aquí que daría error. Bien, vamos a crear un nuevo proyecto, archivo, nuevo proyecto. Le voy a indicar aquí, si no lo tenemos seleccionado, de Windows y consola. Y dentro de esto que tenemos, vamos a ir a aplicación de consola Net Framework y en este caso de C#. Señalo aquí, siguiente, le voy a poner el nombre del proyecto, ejercicio, y le voy a llamar variables. Le doy a crear y tenemos aquí nuestro proyecto. Antes no lo hice así, era solo para explicar los nombres y cómo asignar variables. Ahora ya sí estamos en un proyecto de consola donde tenemos aquí las librerías que importa automáticamente, el espacio de nombre que es el nombre del proyecto que le hemos dado, la clase programa y el void main, que es la parte principal que se va a ejecutar. Aquí vamos a declarar las variables, declaración de variables. Vamos a realizar algunos ejemplos. Int edad, podemos poner igual a 30. Vamos a crear un salario, double, salario, va a ser igual a 3500.75, no olvidemos el punto y coma. Bool, vamos a indicar si es empleado o no, es empleado, y ponemos aquí true, de verdadero, y un string, nombre, va a ser igual, y ponemos, por ejemplo, José Ojeda. Cerramos comillas, punto y coma. Vamos a declarar una constante, declaración de constante, esto es un comentario que no se tiene en cuenta, y sería const double p, como indicamos anteriormente, y ponemos aquí 3.1415.9, punto y coma. Vamos a imprimir por consola, impresión por consola, y vamos a poner aquí console.writeLine, y pongo aquí, por ejemplo, nombre, dos puntos, dejo un espacio, y aquí concateno con el símbolo más la variable nombre. Cerramos con punto y coma y vamos a mostrar la edad. Console.writeLine, dándole al tabulador aceptamos la sugerencia que nos va indicando el editor. Ponemos aquí edad y concatenamos el valor de la variable edad. Bueno, punto y coma aquí. Vamos a escribir también el salario o imprimir, digamos, console.writeLine. Ponemos aquí salario
dos puntos, ponemos aquí el símbolo dólar y le vamos a añadir aquí la variable salario, punto y coma. Vamos a imprimir también si es empleado o no, ponemos aquí empleado más ese empleado y por último el valor de pi. Ponemos aquí console.writeLine y ponemos aquí valor de pi, dos puntos, y ponemos aquí pi. Cerramos con punto y coma y vamos a ejecutar. Le damos aquí a iniciar. Y vemos aquí que me muestra algunos errores y me va marcando aquí las líneas donde están esos errores. Está todo aquí y está aquí. Y esto es porque estoy acostumbrado a Python, donde puedo cambiar las comillas simples o poner comillas dobles. Y aquí, por lo que veo, me está obligando a poner las comillas dobles. La solución es fácil, sencilla. Vemos aquí que me está marcando todos los errores. Vamos a realizar el cambio. Para ello me vengo aquí a editar para que sea más rápido. Buscar y reemplazar. Vamos a poner reemplazo rápido. Y voy a poner que me reemplace la comilla por comilla doble. Reemplazar todo. Le damos a aceptar, cierro aquí y veo que efectivamente me ha reemplazado todas las comillas simples por doble. Vuelvo a ejecutar. Y ahora no debería tener ningún problema y mostraría aquí en consola lo que le estamos pidiendo. Se ha cerrado, pero no nos ha generado ningún error, con lo cual voy a poner aquí un console.readLine. No voy a poner nada y así esperaré a pulsar una tecla. Es una forma muy sencilla y rudimentaria para que no siga apareciendo la consola. Le vuelvo a dar a iniciar y aquí tenemos. Ahora está esperando que pulse una tecla para cerrar la consola. Como vemos aquí, ha mostrado todos los datos que le hemos indicado que muestre en la consola. Para ello hemos usado, bueno, voy a darle intro para que cierre. Hemos usado WriteLine para imprimir o mostrar en consola, y con esta última línea readLine lo que hacemos es esperar una entrada de usuario. En este caso no le pongo nada ni lo asigno a ninguna variable ni nada, simplemente para que no se nos cierre la consola. Si pusiéramos aquí que pi vale ahora 25.32, vemos que ya el compilador me está mostrando también un error, porque me indica que esto no se puede hacer, ya que pi es una constante y no se puede cambiar. No nos dejaría compilar. Si le damos aquí a iniciar, ya me sale que hay un error de compilación. Voy a comentarlo y pongo que esto dará error. Bien, con esto hemos visto ya algunas asignaciones. Vamos a realizar otro ejercicio de operaciones básicas. Lo voy a poner en un nuevo archivo, nuevo proyecto. Señalamos Windows, consola, como hicimos anteriormente, nos aparecerá esta parte. En el primero hice a través de esta aplicación de consola, pero nos vamos a ir otra vez a aplicación de consola Net Framework
que tenga C#. Siguiente, le voy a poner op básicas. Vamos a crear. Ya tenemos aquí la base del código y vamos a poner aquí int num1 como nombre de variable primera. Le vamos a dar un valor 10. Int num2 le vamos a dar un valor de 20, por ejemplo, y vamos a hacer la suma. Sería int suma va a ser igual a num1 más num2, punto y coma, y aquí cambio esto por la operación suma, o sea, suma no, igual, ahora sí, y lo mostramos por consola. console.writeLine, pondremos aquí suma y le añadimos aquí el resultado de la variable suma. Vamos a copiar esto y haremos la resta, la multiplicación y la división. Vamos por partes. Resta, pondremos aquí resta y aquí cambiamos el símbolo por el de guión, ponemos aquí resta y ponemos aquí el nombre de la variable que tiene asignado el resultado de la resta. Ponemos aquí ahora multiplicación y aquí multiplicación. Le asignamos el resultado de multiplicar número 1 por número 2, ponemos el asterisco y aquí pondremos multiplicación y aquí el nombre de la variable que tiene el resultado de la multiplicación. Y por último, división. Cambiamos aquí también división. Aquí ponemos la barra, que es el símbolo para dividir. Ponemos aquí división para mostrar sus resultados. Y aquí división. Por último, para que la consola no se cierre, vamos a poner console.readLine. Y vamos a ejecutar. Vemos aquí que nos muestra todos los valores. Como vemos, la división directamente pone el 0, nos lo pone en un entero, que es lo que le hemos indicado aquí. Podríamos ponerle que la división sea un double. Y aquí podríamos poner que se convierta a double lo que tenemos aquí. Vamos a ejecutar de nuevo. Y vemos que sigue cogiendo la parte entera. Bien, buscando mejor que lo que había puesto es convert to double y además lo ponemos para cada número, ya que si lo ponemos en el global como hice anteriormente, al final la división ya da entero porque son 2 enteros lo que tiene puesto que divide, con lo cual ya nos daba entero y por mucho que convirtamos a double no lo hacía. Ahora sí, vamos a comprobarlo. Y vemos que ahora sí nos da el resultado correcto en la división. Pulso intro y como vemos
hay que tener cuidado porque depende del valor que le demos o el tipo, digamos, a la variable, vamos a obtener un valor u otro. En este caso, el correcto sería double. Podemos también cambiar aquí los datos y podríamos poner, por ejemplo, 50 entre 20 y el resto de operaciones. Tendremos 70, la resta 30, la multiplicación serían 1000 y la división 2,5. Vemos ya que podemos realizar operaciones básicas con C#. Con estos ejemplos cubrimos los fundamentos de tipos de datos, variables y constantes en C#. Hasta aquí esta clase, espero sea útil, no olvides practicar y espero verte en la próxima clase. Muchas gracias.